Entonces le damos la bienvenida a Raúl Aragón y le preguntamos a raíz de esta etapa, Raúl, buenas noches, gracias por visitarnos. ¿Cómo está percibiendo la sociedad argentina la gestión del gobierno nacional? Buenas noches, gracias por la invitación, es un gusto estar aquí. La percepción que hay es la percepción que prácticamente diría tenemos todos, con una gran varianza, pero sí, la percepción es que no funciona muy bien. Ahora, después están las explicaciones y las interpretaciones de por qué no funciona muy bien. Vos mencionabas 60-65% de imagen negativa. En realidad no es de rechazo a la gestión, sino de imagen. Es distinto cuando vos preguntás cuál es su opinión del presidente o cuál es su opinión de su gestión. Son cosas separadas. Sería como el presidente y el gobierno, digamos. Claro, sí. ¿Cómo me cae él como individuo? Bien, muy bien. Ahora, como gestión me puede caer muy bien o muy mal, aunque me caiga bien como persona, digamos. Son cosas distintas. En términos de imagen, Alberto recuperó un poco post-pandemia o semi-post-pandemia. Él como figura. Él como figura. Bien. Él como figura recuperó un poco porque, en definitiva, ciertos sectores le reconocen haber administrado la pandemia de una manera que por lo menos no hubo que elegir a quién darle un respirador o no. Se gastó una fortuna, 7% de un PBI costó eso, no es menor, digamos, lo que costó la pandemia. Pero por otro lado hay disconformidad básicamente con la inflación, básicamente, y eso le descalifica. El bolsillo. Claro, y eso es lo que le descalifica un poco la gestión. Ha recuperado un punto la crisis y lo llamo crisis, del acuerdo con el FMI, la crisis interna que aún subsiste. Eso le costó imagen y es complejo explicar por qué le costó imagen, porque no es que están de acuerdo con Cristina, es que le atribuyen de alguna manera no ser capaz de manejar ese sector de la coalición de gobierno y eso descalifica la gestión, porque ahora, también Raúl, sí. Te quiero volver sobre un punto que analizábamos al comienzo del programa, e incluso con el equipo, con Rosario, decíamos estas necesidades que a veces el gobierno tiene de aclarar lo que ellos mismos salen a decir, ¿no? Se generan sus propios problemas. El presidente hablando de demonios, hablando de la guerra contra la inflación, hablando hoy ante empresarios, proponiendo una terapia de grupo. ¿Alguien le está escribiendo una fórmula distinta desde el punto de vista del marketing político? Después, si alguien le está manipulando la discursividad, el discurso. Sí. Es un novedoso, por lo menos, que se hable. Ya hablar del demonio pensando en quiénes son los responsables de la inflación, por lo menos llama la atención. No recordamos esto en el discurso de Alberto Fernández. Mira, yo no quiero disculparlo, Creo que ha hablado livianamente cuando habló de demonios, de terapia de guerra, de terapia de grupo, etcétera. En medio del conflicto ruso-ucraniano que nos afecta a toda la palabra guerra es una palabra que nadie quiere mencionar, digamos. Yo creo que tiene errores discursivos y creo que yo personalmente, la peor crítica que le hago a este gobierno no es tanto la gestión, sino la gestión de su comunicación. Han generado grandes confusiones por mala comunicación y todavía no le encuentran la vuelta a la comunicación. Del presidente para abajo estoy diciendo esto, ¿no? Es decir, ha habido que salir a aclarar cosas. Vos que sos un analista de opinión y un analista de comunicación también. Sí. ¿Hay algún caso en que alguien que está bien parado políticamente tenga problemas de comunicación que hagan ver que no está bien parado políticamente? En Argentina no. Si estás bien parado políticamente, Menem. No estoy rescatando la figura de Menem ni de su gestión. O sea, no estoy haciendo un juicio de valor. Pero Menem, cada vez que hablaba, generaba una sonrisa. Hacía chistes que ningún otro presidente se hubiera podido permitir, básicamente porque medía bien, porque había una conformidad hasta el 97. Después es otro Menem, es otra gestión, pero los primeros años de gobierno y la mitad de la segunda gestión y la primera gestión... se empezó a derretir la convertibilidad. Se empezó a derretir, además entramos en la convertibilidad, se perdió frente a la alianza, etc. Fue un año bisagra, pero hasta ahí Menem podía decir cosas como, no sé, hay un chiste muy famoso, y creo que lo dijo en público, cuando le dijeron que cayó el muro de Berlín, preguntó ¿para qué lado? ¿No? Es decir, tenía esas cosas de carisma, de humor que le permitían y estar bien plantado políticamente y en el consenso de la sociedad. Lo que pasa o sea que si te va bien podés decir cualquier cosa. No tanto como cualquier cosa. Si te va mal
Pues si te va cualquier mal, cosa que digas puede caer mal. Puede caer mal o la van a tomar mal también tus adversarios, ¿no? Porque también ese es el juego político, es decir, en lo discursivo el juego político también es muy cruel, ¿no? No perdona nada y aprovecha cualquier semi-error o error del adversario para descalificarlo, cosa que no me parece una buena calidad de política. Creo que la política tendría que ser algo mucho más serio que eso. Y en Argentina lo sufrimos. Ahora, la política en gran medida está puesta en estas imágenes que tenemos acá a nuestras espaldas. Si cerramos un poquito el plano lo vamos a ver. ¿Por qué las rescatamos? Porque en los últimos días hubo un alineamiento de discursos entre distintas figuras del oficialismo en la provincia de Buenos Aires. Las más relevantes, el ministro de Desarrollo Social, el Cuervo Larroque, y después el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, que dijeron casi como por mimeógrafos, se decía en una época, como fotocopiados, que se ríe Raúl Aragón por la teoría. Yo usé el mimeógrafo. Hay gente que no sabe ni qué es un mimeógrafo. Claro. Que el presidente está siendo manipulado por 5 o 6 personas que le escriben todos los días un diario de Irigoyen. Chequeando esa información, yo salí a preguntar, dije, ¿quiénes son esas 5 o 6 personas que le escriben el diario de Irigoyen? Y las fuentes de la provincia de Buenos Aires me confirmaron que estas son las 6 personas de las que hablan, no es al voleo, y son todos ministros, funcionarios de alto rango. Bueno, Cafiero siempre sabíamos que estaban muy cerca. Guzmán lo sostuvo, digo, todo el mundo pidiendo, entre comillas, digo, todo el mundo dentro del oficialismo pidiendo su cabeza, enojado, el kirchnerismo duro, la propia Cristina, y él lo sostuvo. Lo que me llama la atención es que la incorporación, Eddie, de Guado y Pedro en estas figuras. Vilma Ibarra, Vito Velo, Ibarra, por supuesto, dos personajes también de mucha confianza del presidente de la Nación, y lo colocan, no descartemos a Guado de Pedro, porque suele jugar a 2 bandas. Dicen las fuentes en términos la política es jodido eso, de billar, ¿no? Era el billar de esto de jugar a 2 y a 3 bandas. Estos son los 5 o 6 personajes que, según un sector muy empoderado del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, están diciendo que le escriben el diario de Irigoyen, como suele decirse, a generar un microclima fuera de la realidad a un presidente de la Nación. O sea, le están generando o le están haciendo decir cosas que están haciendo creer cosas que no están pasando. Le pifian. Yo hoy lo comparto con Raúl, lo decía cuando mirábamos, sabemos perfectamente que el INDEC tiene información exclusiva y que no se da a conocer, pero hay unos preliminares que sabés y que todo el mundo tiene y los funcionarios lo tienen, de más o menos cómo van a dar los resultados de algunos índices. Justo el día que tenemos un resultado mensual, después de 11 meses de caída en la economía, el presidente habla de que va a haber crecimiento económico. Es un ejemplo, ¿no? Ha habido muchas torpezas en los momentos desafortunados para salir a decir ciertas expresiones, Raúl. ¿Vos considerás que está mal asesorado este gabinete? ¿Debería barajarse y darse de nuevo figuras nuevas? No, lo que sí, insisto, está mal gestionada la comunicación. La verdadera comunicación presidencial tiene un solo jefe y baja línea, y nadie se mueve de ahí. Acá no hay eso, le falta eso a esta gestión. Entonces pasan esas cosas, el INDEC por su cuenta sale a decir que cayó la economía y el presidente este año vamos a crecer, porque habló con uno con otro. Ahora, si hubiera coordinación en la comunicación, eso no pasa. Es un problema simple de comunicación, pero necesitas un jefe. Ahora, tenés que tener un jefe. Eso que se creó incluso el cargo de portavoz que ni siquiera existía en la Argentina, y que se creía que con eso se iba a ordenar a partir de ahora la comunicación. No, y no se ordena con eso. Yo recuerdo, porque yo los recibía, medio ilegalmente, digamos, pero yo los recibía. El PRO todas las mañanas bajaba, Marcos Peña bajaba un tuit con los temas del día y que había que responder a eso. Y se los bajaba a todos, a todos. No estoy defendiendo la gestión de Macri, estoy hablando de cómo se gestiona la comunicación. Un mecanismo, estás hablando de un mecanismo. Después si querés hablamos si fue buena, mala, es otra cosa. No. Pero digo, la comunicación se maneja, y es muy importante, es casi como un ejército, el general, los coroneles, los mayores. Si no tenés eso, tenés confusión, y eso tiene costos políticos al final. Raúl, vos ahí lo que estás marcando también es una diferencia política, porque Macri, con todos los errores de su gestión, nadie discutía que era el jefe. Acá se discute si Alberto es o no. Sí, es una diferencia política, sí. Obviamente Cristina y el kirchnerismo le está discutiendo
no la jefatura formal, sino la conducción, la toma de decisiones, que es lo que hace un jefe finalmente. Pero yo quisiera decir una cosa, si me permitís brevemente. Anoche claro. escuché muy largamente tu entrevista, o la entrevista que ustedes le hicieron a Javier Milei. Yo puedo estar o no de acuerdo con Javier, pero lo respeto, es un hombre inteligente, tendrá un modo un poco expansivo de hablar, todo eso, pero dejando todo eso de lado, es muy inteligente y yo podría coincidir con él en el 90%. Lo que ocurre es que Milei no entiende que no hay espacio político y espacio social para hacer lo que él quiere hacer. Es decir, te estalla. Pero, ¿por qué te estalla? ¿Y por qué podría estallar y ser una oportunidad para Milei? Porque una cosa es mirar el momento histórico y otra cosa es mirar el momento político. El momento histórico en el que estamos es el momento donde los dos grandes hegemones de la política argentina de los últimos 20 años, el kirchnerismo y el PRO, que nacen como consecuencia de la crisis del 2001, no nos olvidemos, el 2002-2003, han agotado su rol hegemónico. ¿Por qué? Primero porque eran movimientos de centro-izquierda y de centro-derecha, pero de centro-izquierda y de centro-derecha. En el devenir de estos años han extremado tanto sus posiciones ideológicas debido a la confrontación y además sus respectivas gestiones no han sido buenas al aplicar sus recetas, que por un lado empezaron a perder los componentes de centro, se están achicando como fuerzas. Y por otro lado, el PRO pierde por derecha hacia el lado de Milei y el kirchnerismo pierde por izquierda hacia el movimiento de izquierda, el FIT sobre todo. Al frente. Ahora, el contenido ese debe estar grabado en esa silla porque hace un rato decía lo mismo Fernando Grey, intendente de Esteban Echeverría. Bueno, cuidado muchachos. No hablamos con Fernando, nos saludamos nomás. Cuidado muchachos que acá se nos está yendo el sistema hacia los extremos. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Eso deja un gran espacio de centro para que figuras de centro-izquierda y de centro-derecha ocupen el próximo escenario. ¿Cómo quién, Raúl? Como Alberto Fernández, si querés del lado del campo popular. Alberto sería un centro, no empieza a agotarse su falta de resultados. Digo, cuando vos mirás un próximo presidente, él puede apostar a una reelección, pero con los números de hoy que vos mismo estás leyendo, digamos, ¿cómo lo resuelve el espacio interno? Es una cosa, es decir, va a buscar a alguien que tenga llegada en el centro, y eso podría ser Alberto, independientemente después cómo le vaya en la elección. Y del lado del PRO o de la centro-derecha, digamos, una figura como la Rodríguez Larreta o en la provincia Diego Santilli. Es decir, no queremos más extremos y enerva mucho a la... El otro día Gerardo Morales hablaba de este acercamiento que está teniendo con Horacio Rodríguez Larreta, y es el presidente del radicalismo con una de las figuras más expectantes que tiene... Sí, la descalificación rotunda que le hizo a Macri cuando Macri defiende la gestión de Menem, la descalificación a la dolarización de la economía. Y del lado está más complicado, por cierto, el Frente de Todos o la centroizquierda, llamémosla así, porque no sé si se va a llamar Frente de Todos, está más complicada por sus conflictos, por el desgaste del presidente y porque no aparecen figuras secundarias. Quizás la única, y esto... es ciencia ficción, podría ser Sergio Massa, que ha mantenido... ¿Y por qué no un Guado de Pedro, por ejemplo, que hoy está uniendo posiciones? Podría ser. El kirchnerismo núcleo duro, el establishment, el albertismo. Sí, podría ser Guado. Son lo que yo llamaría hombres de consenso, o que salieron a buscar consenso en los momentos de crisis, cosa que hicieron ambos. ¿Y será ese viraje al centro lo que inquieta a algunos kirchneristas más puros diciendo ojo con Guado de Pedro? Porque lo que hay en estos nombres, y esto lo digo para, no sé, aunque sea en el terreno especulativo, decir, es lo que le están reclamando al presidente que cambie a estas figuras del staff presidencial. O sea, ¿hay una movida por parte del kirchnerismo o de Cristina misma en las sombras para... De aquel momento decir los funcionarios que no funcionan a decir acá tenés que ir a un cambio de gabinete y cambios de ministros, y acá hay 3 ministros que son centrales? Yo creo que el cambio de gabinete ya lo hicieron después de la elección. Ahora, hay un cambio que marcan seguro, que es el del ministro de Economía, el de Martín Guzmán, o sea, ¿no? Sí, a eso Alberto lo sostiene. A ver, hay un punto que yo te quiero preguntar. Ayer Javier Milei en esa misma silla decía, a mi derecha no hay nadie, pero yo podría sentarme a hablar con Mauricio Macri, como con Bullrich. ¿Qué pasaría si se unen y hacen una unión política 2023? Sí, es cierto. ¿Y qué pasaría si el sector más duro del kirchnerismo se junta con el FIP? Digamos, más o menos lo mismo. Pierden. ¿Por qué? Porque la sociedad está buscando situaciones de consenso y de centro. Se marginalizan. Se marginalizan. Lo que todos queremos, y creo que si hago una encuesta, ¿cómo está todo? ¿Qué queremos? Que se pongan de acuerdo.
y que gestionen bien, sea la oposición, no importa, pónganse de acuerdo. El voto, los 202 votos que obtuvo la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, eso realmente cayó bien en la ciudadanía. ¿Qué hubiera pasado si quedamos en una zozobra? Había temor de eso. Y lo que está buscando la mayoría del electorado, más allá de lo ideológico, aún con preferencias ideológicas, es una dirigencia por lo menos dialoguista, porque hoy Macri y Cristina no pueden dialogar y sin embargo son los dos grandes hegemones. Hay quienes sostienen que la existencia de Javier Milei pasa casi por ninguna otra cosa que por mostrar a Macri y a Bullrich, al macrismo más puro, en una posición de centro, ¿no? Sí, bueno, es medio una ironía eso, pero puede ser. Me quedo con una cosa que acabas de decir, ¿no? Lo del tema de la ciudadanía y cómo vio el acuerdo con el Fondo Monetario, casi como si la ciudadanía estuviera celebrando no haber entrado en default. Pero también me quedo con la ciudadanía que en muchas encuestas no quiere un ajuste. La ciudadanía que reivindica sus necesidades de que no suban más, por ejemplo, las tarifas. El transporte, hay que decirlo, que cuando hay este tipo de encuestas, Raúl, que son anónimas, nadie quiere pagar más tarifa de energía y demás. Y bueno, pero todo eso está dentro del acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces me pregunto, ¿hasta dónde las certezas de que la ciudadanía vale lo que en realidad en la letra chica después tampoco quiere? Bueno, claro, es una contradicción, pero cuidado, el imaginario no es coherente necesariamente. Estoy hablando del imaginario colectivo, no estoy hablando de nadie en particular. Sin duda. Por supuesto que nadie quería el default. Por supuesto que nadie quiere que le aumenten las tarifas. ¿Es incoherente? No, es absolutamente coherente. Ahora, nadie asocia, o en general no se asocia, que evitar el default implica aumento de tarifas. Eso es muy difícil de que lo asocien, es muy abstracto. Yo no quiero que me aumenten las tarifas, pero por favor no vayamos al default porque se arma un lío bárbaro. Y en ese sentido, ¿qué perspectivas? Se entiende, ¿no? Sí, por supuesto. Pero en ese sentido, ¿qué perspectivas ves para el presidente con lo que ya está pactado con el Fondo Monetario, que indefectiblemente algún bolsillo va a afectar? Sí, algún bolsillo va a afectar, estamos viendo a cuál afecta. Están tratando de que no afecte a la base social más necesitada. Sí, más postergada. Y creo, y esto es especulativo, pero después, dentro de unos 15 días lo podemos volver a hablar, yo creo que va a haber una segunda renegociación con el fondo debido sobre todo al aumento de los combustibles y la energía. Porque tal como está planteado ahora ese acuerdo, con estos valores de energía es insostenible. Bueno, eso no es culpa de Argentina, ni de Alberto, ni de la oposición, ni de nadie. Ahora, eso lo Raúl, inventaron los rusos. El kirchnerismo hizo todo lo posible por mostrar que no está de acuerdo con ningún ajuste. De hecho, votó en contra en soledad prácticamente, junto con la izquierda y con Milei, y todo lo que ya sabemos que viene haciendo para diferenciarse del gobierno. Ahora, si efectivamente, como se supone, algún tipo de ajuste hay, y eso tiene un costo para el gobierno, ¿qué margen tiene el kirchnerismo para, la ciudadanía, la opinión pública, va a decir, no castigo al kirchnerismo porque el kirchnerismo se opuso a esto, o si esto golpea al gobierno va a terminar golpeando también al kirchnerismo porque para la opinión pública son parte todos del frente de todos? Sí, esto es especulativo de nuevo, habría que hacer 3 o 4 preguntas específicas en una muestra representativa, en serio, para contestarte con algún grado de seriedad, digamos, pero lo que todos los analistas opinamos es que, acordamos, es que se lleva puesto todo el sistema, digamos, ¿no? El kirchnerismo no se salva solo, eso seguro. Y el kirchnerismo yendo electoralmente solo tampoco retiene nada, ¿no? Es una minoría el kirchnerismo, es una minoría el PRO de los halcones. Te dejo, Raúl, una para después del corte, tenemos que ir a una pausa ahora. Están pasando y van a pasar cosas en la región. Va a haber elecciones en Brasil, hubo elecciones en Chile, tenemos un presidente de izquierda cruzando la cordillera, un presidente de 35 años de izquierda, tenemos una intendenta comunista, si bien hay un gobierno liberal en Uruguay, pero tenemos una intendenta Colombia comunista también, la izquierda, ya. en Montevideo. En Colombia, la izquierda, Lula parece que va a ganar las elecciones, sí, yo creo que gana. La agrupación de Evo Morales gobierna nuevamente en Bolivia. Eso, alejándonos del clima FMI, y no teniendo que gastar lo que se tenía que pagar al FMI, si se estabiliza un poquito la cosa, ¿ese clima regional puede influir a favor del gobierno y de Alberto Fernández? Volvemos enseguida después de la pausa, ya estamos.
proyectos que tienen que ver con poder garantizar la sustentabilidad del crecimiento económico que tuvimos el año pasado. Yo creo que podemos aspirar a que ese crecimiento económico, a pesar de lo que está pasando con la guerra de Ucrania, que genera turbulencia, pero podemos aspirar con algunas leyes como esta a darle sustentabilidad. La construcción venía muy bien, se encendió alguna alarma porque se vio una caída en el nivel de ocupación de ese sector en los últimos meses. Esta ley vendría muy bien porque nos posibilitaría reactivar sobre todo la construcción de vivienda, que es algo tan necesario y que además genera mucho movimiento. Es una herramienta para reactivar una actividad que impacta en muchas industrias, ¿no? Como es la construcción, y sobre todo que absorbe mucha mano de obra, y mano de obra no muy calificada, que nuestra gente, que no poco calificada, es la que más sufre en este momento la situación económica. Esa es la realidad. O sea, sería un buen camino, no para revertir la situación de crisis, pero sí para paliar de alguna manera la recesión, el estancamiento, el poco horizonte laboral que hay, ¿no? Alta data. Lo hicimos a dúo. Dame, yo que esos 5, puñito. Vamos. Alta data la trae Martín Angulo, por supuesto, como les decíamos, picante del ámbito judicial y que cruje esta información en algún ámbito político. Epa. Todo suyo, caballero. Jueves que viene, este jueves, 10 de la mañana, 5 señores se van a reunir alrededor de una mesa para hablar de ella. Ella es tal vez la ella más importante del país. Hay una sola ella, Hay una perdón, sola ella, ¿no? Exacto. Ella es una sola, Ella creo. es una sola. Y te voy a dar una pista más para terminar de descubrirlo y vamos a contar de qué se trata. Esa reunión se va a dar en el Palacio de Tribunales. Palacio de Palacio de Talcahuano. Tribunales. Palacio de Talcahuano. Ajá. Te voy a dar una pista más, vos que conocés. Donde Eddie. está la Corte Suprema. Cuarto piso del Palacio de Tribunales. Corte Suprema. Corte Suprema. Apa. El jueves a las 10 de la mañana se van a reunir 5 señores para hablar de Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta de la Nación. ¿Quiénes son estos 5 señores tan enigmáticos? Son 5 personas que la verdad que no son conocidas para la gente en términos de nombre, ni siquiera en términos de imagen pública, pero son 5 personas que van a resolver sobre un pedido muy importante que está haciendo Cristina Kirchner en la justicia. ¿Le van a picar las orejas a la vicepresidenta? No sé cuántos se animan a hablar mal de Cristina Kirchner, pero probablemente le piquen las orejas a la vicepresidenta. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 5 conjueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que a partir de este jueves van a comenzar a analizar, no a resolver el jueves, pero sí a analizar una serie de planteos en la causa por el espionaje ilegal durante el gobierno de Mauricio Macri, espionaje del que fueron víctimas oficialistas de entonces, propios funcionarios de Juntos por el Cambio, como opositores de aquella época, entre ellos Cristina Fernández de Kirchner. Esta causa que llegó a la Corte Suprema tiene varios planteos. Uno de ellos de Cristina Kirchner. ¿Qué pide Cristina Kirchner? Que la causa no esté más en los tribunales de Comodoro Pi y que vuelva a la justicia federal de Lomas de Zamora. ¿Por qué hablo de que estos planteos los van a resolver 5 conjueces y no los propios jueces de la Corte Suprema? Eso es lo que te iba a preguntar, porque es muy Porque interesante. los jueces de la Corte Suprema se excusaron de intervenir en esta causa. El juez Carlos Que Rosenkranz... pueden llegar a tener que intervenir en algunas otras causas que involucren a la propia Cristina llegado el momento. Exactamente. Ya son los 5 conjueces, así se los llaman porque no son los jueces titulares de la Corte, de la causa del espionaje ilegal. Cada aspecto de la causa Bueno, que Martín, llegue a la Corte, en la práctica lo van a estos 5 tratar. conjueces funcionan como jueces de la Corte Suprema. Para esta causa son la Corte Suprema. son la Corte, exactamente. Para esta causa son los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que van a tener que resolver este planteo. Muy importante planteo, porque son los jueces que van a definir si la causa sigue en los tribunales de Comodoro Pi, que es donde quiere que siga el macrismo, o si la causa vuelve a la justicia de Lomas de Zamora,
qué es lo que quiere el kirchnerismo. Ahora, Por lo tanto, toda esta situación tiene el mismo aroma de siempre, ¿no? Perdón por mi ingenuidad, ustedes son más técnicos con lo judicial, que se alargan los tiempos y se alargan y entonces ninguna causa se resuelve. Y la realidad es que un espionaje ilegal amerita una definición. Totalmente. Ahora, si eso pasa con muchísimas causas que tramitan en tribunales, sobre todo con las causas políticas, primero porque la propia ley tiene un montón de etapas que hay que cumplir que hace que las causas terminen siendo un chicle y muchas veces porque los propios jueces, los propios protagonistas quieren que esto sea de esta manera. No, incluso que haya llegado a la Corte Suprema de Justicia no significa que se acelera porque va a volver a bajar o a Comodoro Pi o a Loma de Zamora y empezamos de nuevo. A la Corte Suprema llegaron algunos pedacitos de la causa, algunas cosas que las partes fueron presentando y que ya se resolvieron en otras instancias, pero que ahora llegan a la Corte Suprema. ¿Y hay alguna de las partes propias del gobierno anterior que haya ido a la justicia? Digo, de los propios espiados en esta causa, de los macristas, en teoría espiados por Mauricio Macri. ¿Alguno fue a la Corte? ¿Vos decís si están presentados en la causa? Sí, muchos son querellantes. ¿Ya recurrieron a la Corte Suprema? No. Cristina es la única que llevó esta situación a esta instancia por la situación del fuero. Principalmente son las víctimas, las que presentaron las causas, víctimas, si querés, del lado del hoy oficialismo, los que van hasta la Corte Suprema de Justicia. Hay otras cuestiones que tienen que resolver, recusaciones de jueces, algunos procesamientos, pero en términos políticos lo más importante es este planteo de Cristina Kirchner, porque se va a resolver dónde queda en definitiva la causa, pero además también estos jueces van a estar resolviendo si la decisión les gusta más al kirchnerismo o si le termina gustando más al macrismo. Muy bien. Justicia política, Cristina Fernández de Kirchner, temas que siempre inquietan y mueven la agenda en la República Argentina. Como nuestra encuesta del día, que también tiene que ver con uno de los dichos, expresiones hoy de Belis y estas ideas novedosas que tiene el gobierno. Y uno se pregunta, ¿con qué agenda están gobernando? Bueno, el gobierno quiere regular las redes sociales para desintoxicar la democracia. ¿Estás de acuerdo? Después salieron a aclarar que no, pero en principio esto surgió y durante todo el día las redes sociales ardiendo, ¿no? En sus propias opiniones. ¿Sí o no? ¿Qué te parece, Eddie, si le decimos a Raúl que vote? Pero por supuesto, yo pensé que había votado Fernando Grey, pero ya que no se abrió la votación para ver cómo estamos en los resultados, ya tenemos 1.181 votos. El tuyo, Raúl, sería el voto 1.182. No. Vota por el no. A ver. Y claro, creo que de las más altas que tenemos por el no, ¿eh? Sí, 94, venimos más o menos así, polarizando mucho, con las encuestas. 94.2, ahí estoy, estaba tapando el número. Contra el 5.8, o sea, casi la totalidad, digamos, ese 5.8 lo vamos a respetar porque compone una simpática minoría. Listo. A ver, si quieren instalar temas como para no simpatizar con la gente, lo están logrando, digo, el gobierno lo está logrando. En la terapia de grupo deberían entonces llamar al portavoz o a quien esté especulando con la mirada de lo que se tiene que dialogar en el gobierno, las expresiones públicas de los ministros, porque realmente en popularidad pareciera que nada ayuda, Raúl. Usted es muy mala, es muy mala. No, yo siempre digo. No, creo que esto fue un error. ¿Qué agenda tienen? La verdad que. Fue un error inconsulto. Me parece que esa decisión fue inconsulto con cualquiera que sepa algo de estrategia política. No lo puedes plantear. Si vos me hubieras preguntado a mí, yo le hubiera dicho, ni menciones el tema. Ni menciones el tema. Porque es verdad que hay abuso en las redes. Es verdad que hay abuso en las redes. Pero entonces que sea un problema de la justicia, no un problema de la gestión de gobierno. No lo convertamos en una norma, porque lo convertís en una norma y después alguien la usa al revés a esa. Claro. Las restricciones son muy complicadas de administrar, mejor no incluir más. Ahora, estoy de acuerdo que hay abusos en las redes, estamos todos de acuerdo. No, totalmente, y lo planteábamos antes en el programa, Raúl, que por lo menos a mí me parece que es un debate muy interesante y muy sano de darlo, pero en un ámbito académico, en un ámbito educativo, en un ámbito estratégico de largo plazo, y no meterlo en la agenda caliente del día a día, porque no hay otra manera de entenderlo que decir, quieren limitar la libertad de expresión. Pero claro, además, a ver, desde el punto de vista de estrategia política, yo le hubiera dicho, no, esto te lo va a agarrar la oposición y te crucifica con esto. Más allá de que esté bien o mal, si vos querés limitar un medio de expresión desde el gobierno, la oposición te va a decir, vos me querés hacer callar. Y vos querés cerrar Google como China. Aunque no sea verdad, ahí. No importa si es verdad, no interesa si es verdad o no. Si la intención era... No es esa la intención. Ahora, Raúl,
sin comunicación, pero con política se puede ganar las elecciones. Acá parece que no hay comunicación, no hay buena comunicación, pero tampoco hay política. ¿Tiene alguna chance, le ves alguna chance al gobierno del 2023? Sí, pero está atada básicamente al control de la inflación. Básicamente lo que lo... Y había quedado pendiente el cambio de cuadro regional, ¿no? Claro, pero... A ver si eso lo puede ayudar al oficialismo. Si hay una onda, una ola hacia el populismo, hacia la izquierda, hacia el progresismo en el continente, eso influye y mucho, porque además uno empieza a ver otros países donde la cuestión camina mejor, donde no hay aumentos de tarifas, etcétera. Eso te ayuda, pero no, con eso solo no te alcanza. Eso puede ser una ayudita. Y después también, hablando de lo histórico, en el continente en los últimos años hubo una movida muy fuerte hacia la derecha, y ahora el péndulo vuelve a ir hacia el progresismo. Sucede siempre en el mundo esto. Raúl Aragón, muchísimas gracias por haber estado en Para que Sepas. En cualquier momento te volvemos a invitar. Gracias por Raúl.